Adiós al arsenal. Bratislava ha soltado la bomba. Se acabaron los envíos de armas a Kiev. En una declaración que resonó como un portazo, el canciller Juraj Blanár, en su paso por Berlín, dejó claro que en los almacenes eslovacos ya no queda nada para Ucrania. Después de años de enviar sus mejores juguetes bélicos hacia el este, Eslovaquia cerró el grifo y no habrá reposición. El primer ministro Robert Fico ya había advertido que no seguirán financiando una guerra que se ha convertido en el capricho costoso de la Unión Europea y de Washington. Luchar hasta el último soldado ucraniano no es la solución, sino una peligrosa obsesión de Occidente. La fachada europea comienza a desmoronarse. ¿Será el principio del fin para la estrategia occidental en Ucrania? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bratislava baja el telón en su contribución militar hacia Ucrania. Y lo hace con un golpe seco, anunciado desde Berlín. Juraj Blanár, el canciller eslovaco, no usó metáforas ni eufemismos. No queda nada, sentenció. Las reservas armamentísticas de Eslovaquia se han vaciado en los últimos meses, suministrando equipos de todo tipo a Kiev. Pero la puerta de esa generosidad se ha cerrado. En Alemania, tras una reunión con Annalena Baerbock, Blanár declara que su país buscará otro tipo de colaboración, donde las armas ya no serán parte del menú. La estrategia de Eslovaquia no es simplemente una retirada. Es un viraje hacia una diplomacia de bajo perfil, donde la asistencia militar se convierte solo en un mantenimiento técnico. Las instalaciones de Michalovce seguirán activas, preparando equipos para la guerra, pero sin añadir nuevas piezas al tablero. Se trata de un movimiento que refleja un desgaste evidente en los arsenales europeos, agotados por el flujo constante hacia Kiev. Robert Fico, el primer ministro eslovaco, ha sido uno de los críticos más vocales de la estrategia occidental. Desde que asumió el cargo ha dejado claro que su país no seguirá siendo un peón en este juego geopolítico. La postura de Fico es clara. Luchar hasta el último soldado ucraniano con dinero y armas occidentales es un disparate. Desde su toma de posesión en 2023, una de sus primeras medidas fue interrumpir el envío de armas desde las reservas eslovacas. Fico, conocido por sus posturas pragmáticas y escépticas hacia Bruselas y Washington, ha señalado con ironía que esta guerra no es nuestra guerra. La realidad detrás del discurso eslovaco refleja un agotamiento que Occidente no quiere reconocer. Berlín y Bruselas ven en la frontera oriental europea un teatro bélico que debería permanecer activo, alimentado con recursos que ni siquiera los ciudadanos europeos comprenden del todo. La Unión Europea envía 1.500 millones de euros al mes a Ucrania, mientras nuestros propios problemas quedan relegados a un segundo plano, denunció Fico en una conferencia en Budapest junto a su homólogo húngaro Viktor Orbán. La crítica es doblemente punzante. No solo se acusa a la Unión Europea de priorizar la guerra, sino de hacerla en nombre de intereses externos. Fico se suma así al coro de voces que cuestionan el enfoque occidental. Junto con Budapest, ambos resistieron las presiones de los eurodiputados que exigen una disciplina más alineada con Washington. En septiembre, Vladimir Putin lanzó un aviso. Si la OTAN permite que Ucrania ataque con armas de largo alcance el territorio ruso, entonces estará admitiendo que los países del bloque están en guerra con Rusia. En este contexto, Eslovaquia ha asumido una posición de cautela extrema. Haremos todo lo posible para evitar la implicación directa de nuestras tropas, insistió Fico. La guerra en Ucrania no tiene nada que ver con nosotros. La claridad de esta declaración es una bofetada para quienes en Bruselas aún apuestan por escalar el conflicto. Además,
Eslovaquia ha dejado claro que no permitirá que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Para Fico, esta decisión sería el equivalente a encender una mecha que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Al este de nosotros hay un país que está en guerra y la Unión Europea está apoyando esta matanza, afirmó el primer ministro eslovaco, señalando la hipocresía de quienes insisten en prolongar este doloroso conflicto. Y es que mientras los líderes europeos hablan de sanciones y más sanciones, la realidad en el terreno es muy diferente. Rusia sigue controlando Crimea, Donetsk y Luhansk, y no parece haber ninguna intención de ceder esos territorios. Fico lo sabe, y ha sido claro en su postura. Rusia no va a arrodillarse, afirmó. La verdadera cuestión entonces es ¿cuántos más tendrán que morir antes de que Occidente acepte esta realidad? En Bruselas, algunos parecen vivir en una burbuja, ajenos a las consecuencias de sus decisiones. Oímos a algunos diputados del Parlamento Europeo hablar con la ligereza de una brisa primaveral sobre misiles de largo alcance, ironizó Fico, sugiriendo que tal vez esos misiles deberían apuntar a Bruselas para que los burócratas europeos comprendan lo que están haciendo. No es solo una cuestión de dinero, sino de vidas humanas, y la guerra está costando ambas. La presión occidental no ha sido liviana. El envío masivo de recursos militares y financieros se ha convertido en una política rutinaria, aprobada casi por inercia. Dentro de 3 años, ironizó Fico, estaremos aquí parados, diciendo que hemos gastado 50.000 millones de euros y habrá 100.000 soldados más muertos y nadie se habrá movido de su sitio. La alusión no es solo a la ineficacia de los esfuerzos bélicos, sino a la idea de que Ucrania es un peón sacrificado en nombre de una estrategia occidental sin resultados claros. Para Bratislava, las repúblicas de Donetsk y Luhansk seguirán bajo control ruso y Crimea no será devuelta. Es ingenuo pensar lo contrario, sentenció el primer ministro eslovaco. Indudablemente, el eje Fico-Orbán representa una grieta profunda en el consenso europeo. Ambos líderes no solo cuestionan la viabilidad del apoyo bélico continuo a Kiev, sino que también atacan la hipocresía de Europa en su gestión de la crisis migratoria y la soberanía nacional. La ironía de Fico al sugerir que un cohete perdido podría romper alguna fuente en Bruselas es una muestra de su desdén hacia los discursos ligeros sobre la guerra. Quizá así entenderían de qué demonios están hablando, añadió en tono sarcástico, subrayando la desconexión entre los burócratas europeos y la realidad en el terreno. El pragmatismo de Eslovaquia también tiene un componente de supervivencia política. Haré todo lo posible para evitar la implicación directa de soldados eslovacos, declaró Fico, consciente de que la intervención militar sería un suicidio político en un país donde el desgaste económico ya se siente en los hogares. A medida que la guerra en Ucrania se convierte en un pantano, Bratislava decide alejarse de las corrientes más belicosas. La visión de Fico es clara. El conflicto debe encontrar un final pacífico. Esta no es nuestra guerra, repite el primer ministro, dejando en el aire la sensación de que el conflicto ha dejado de ser una prioridad para muchos en Europa. Para Eslovaquia, la retirada del suministro militar no es solo una decisión táctica, sino también una declaración política. Occidente puede seguir soñando con una Rusia arrodillada, pero Bratislava no participará más en esa ilusión. La neutralidad, para Fico, es la única opción viable, una postura que ha sido recibida con críticas en Bruselas, pero que resuena con fuerza en la capital eslovaca. La decisión de detener los envíos de armamento a Ucrania es un punto de inflexión. No es solo una señal de que los arsenales se están vaciando, sino una advertencia de que la paciencia de los países europeos está llegando a su límite. Y mientras algunos siguen hablando de victoria y derrota,
la realidad es mucho más compleja. Como Fico ha señalado en más de una ocasión, el conflicto en Ucrania no es una guerra que Occidente pueda ganar. Al menos, no en los términos en los que se ha planteado desde el principio. Y al final del día, lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino el futuro de toda Europa. Cada día que pasa, la estrategia occidental en Ucrania sigue desmoronándose pieza por pieza. Lo que comenzó como una campaña para defender la democracia se ha convertido en un pantano del que pocos parecen tener la voluntad de salir. Eslovaquia, al menos, ha tomado una decisión clara: no más armas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.